Queridos hermanos, nos está visitando en el programa nuestro hermano licenciado Javier Silva, quien es licenciado en Ciencias Bíblicas y catedrático en el ISEAT. Con el hermano vamos a conversar sobre el tema de la Pascua. Querido hermano Javier, sea usted bienvenido al programa. Le agradecemos siempre su tiempo y su colaboración, querido hermano. Su saludo, querido hermano Javier. Un saludo a todos nuestros radio oyentes y otra vez gracias, hermano Humberto, por invitarme a compartir y a reflexionar sobre un tema tan importante para el cristianismo, ¿no? La Pascua, justamente. Gracias, hermano. Como todos sabemos, queridos hermanos, estamos en la Semana Santa y esta termina en la Pascua del Señor o en la Resurrección. Puesto que este significado que se le da a la Pascua es de suma importancia para el mundo cristiano. La forma del significado o de la representación o del lugar que se los reconozca va a depender todo nuestro contenido de fe, a través de la Pascua o a través de la resurrección. Todos los compromisos de la vida cristiana y el planteamiento mismo de la cristología está girando alrededor de lo que es la Pascua. Por esta su importancia es que debemos entender lo que representa la Pascua. Hermano Javier, ¿cómo podemos definir qué es la Pascua? Estimado hermano Humberto, la Pascua viene de una palabra hebrea, pashá, que significaría pasar de largo, dar un pequeño salto, pasar de largo. Esa vendría a ser, digamos, etimológicamente, ¿no? La palabra, lo que significaría Pascua. Pero dentro del mundo judío o el mundo israelita de la época, nos cuenta y nos narra el Antiguo Testamento que la Pascua vendría a ser el paso de la esclavitud a la liberación. Es decir, la salida, ¿no es cierto? Pero esta liberación, esta salida de la esclavitud no es una acción del ser humano, sino es que Dios hace salir al pueblo de Israel de la esclavitud. Y para ello, por supuesto, Dios ha de tomar algunos medios, por decir así. Moisés, que ha de ser el liberador, ¿no? del pueblo israelita. Entonces, Pascua ha de significar básicamente eso, el paso de la esclavitud a la liberación, ¿no? Es una salida. El Éxodo, justamente, que nos narra el libro del Éxodo, nos narra justamente la salida del pueblo de Israel del momento tan difícil que vivía en una esclavitud bajo el pueblo egipcio, y que éste sale a la liberación. Básicamente esto entenderíamos como lo que es la Pascua. Hermano Javier, pero ¿cómo se origina la Pascua? A ver, la Pascua, como les digo, hay un momento en que el pueblo de Israel está bajo el dominio egipcio, bajo la historia sagrada. Sabemos que con Abraham, Jacob, el pueblo de Israel llega con José, llegan a Israel, a Egipto, y allá ellos se establecen y hay un rey que no conoce a José y empieza la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces hay una actitud humana de dominio, ¿verdad? Y es esta actitud humana de dominio que ejercida sobre otro determinado grupo humano. Este grupo humano clama al cielo por esta situación que está viviendo. Y este Dios, que es el Dios que acompaña desde Abraham, Isaac, Jacob, ¿no es cierto?, el Dios de los padres, escucha este clamor. Es decir, no es un Dios alejado, no es un Dios que está más allá de nuestro comprender, sino es un Dios que se aproxima al ser humano, que está con el ser humano, oye al ser humano, ve la esclavitud, y a partir de este oír y este ver, este Dios se hace parte de este pueblo y envía a un liberador, que es Moisés. Entonces, la significación de la Pascua tiene esta connotación. Es un Dios que escucha, un Dios que es cercano al ser humano, que se mete en el problema, en el sufrimiento de los seres humanos, y a partir de ello genera liberación, ¿no? Y es justamente esa, ¿no?, la actitud que ha de tener el pueblo de Israel, de salir de Egipto, pero, reitero, no quizás por iniciativa propia. Si en un momento hay esta necesidad de liberación, pero no es una iniciativa propia misma del ser humano, sino que es de Dios. Por eso, bien claro dice el texto, hizo salir, ¿no?, al pueblo de Israel de Egipto. Entonces es un verbo en hebreo
que viene de una tercera persona. En este caso sería Dios el que hace salir al pueblo de Israel, ¿no? de Egipto. Eso lo entendemos como la Pascua. Ahora, si vamos un poquito más al significado de la Pascua, es el momento cuando se celebra esta comida, una noche antes de salir de la esclavitud. Ese momento en que se instaura la Pascua, es decir, el comer un cordero, ¿no? Sacrificar un cordero, no solamente matar, sino sacrificar el cordero. Y las instrucciones de Dios a Moisés son claras, ¿no? Sacrificar un cordero que no tenga defecto y comer la carne toda, sin dejar nada, y acompañarla de hierbas amargas, que ha de significar básicamente el momento de sufrimiento y dolor que habían padecido hace 400 años, ¿verdad? Entonces, el momento de la Pascua, cuando el Señor envía al ángel de la muerte, ¿verdad? El que se conoce como la última plaga, ordena también a Moisés que con la sangre del sacrificio, es decir, el cordero sacrificado, pinten los dinteles de la puerta. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte pase de largo. O sea, hay una Pascua. ¿Se da cuenta? Y eso también se une a la salida, el pasar de la muerte a la vida. Es decir, de la esclavitud a la libertad. Entonces, se da cuenta, es un conjunto, ¿no?, que nos narra justamente el Éxodo en significación de la Pascua. Entonces, Pascua ha de significar esto, queridos hermanos. El liberarnos de todo aquello que nos somete, ¿no?, de todo aquello que consideramos que es pecado. También esa es la significancia ahora de la Pascua. Es decir, nosotros vivimos constantemente una Pascua cuando reconocemos que somos pecadores. Y a partir de ese reconocimiento de ser pecadores, somos perdonados por Dios, somos liberados de esta carga. Entonces, fíjense que siempre estamos en una constante Pascua en nuestra vida. Entonces, esa significancia, ¿no? Aparte, estimado hermano Humberto, no es recordar la salida del pueblo de Egipto de la esclavitud. En el mundo judío, y eso lo veremos ya con Jesús en esta oración de la Eucaristía, es que en el mundo judío se dice que fue una sola vez. No es un recordar, sino es un memorial. Es lo que se dice en hebreo, un sicarón, ¿no? El sicarón. El memorial del momento en que el pueblo fue liberado por Dios. Es decir, el judío vive como estuviera él en ese momento cuando Dios libera a Israel. Ese es el memorial. No es recordar constantemente, ¿no?, el salir, haber salido, sino el vivir el acontecimiento histórico en el que se hace presente Dios con toda su fuerza liberadora y saca al pueblo de la esclavitud. El judío está viviendo ese momento de liberación. No lo está recordando, está viviendo ese momento. Y es lo que vamos a hacer nosotros también con la Eucaristía, ¿no? Porque va a haber un cambio allá, justamente cuando el Señor se ponga Él como el Cordero sacrificial. Entonces la Pascua tiene esa significación tan profunda, hermano Humberto. Así es, hermano Javier, hay que recordar que cuando el Señor le habla a Moisés, ¿no?, le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Exacto. Y tú vas a liberarlo, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante que usted está diciendo, hermano, es que ese camino que ha hecho el pueblo hebreo durante el desierto, uh-huh, también hay que decir, estaba buscando la tierra prometida, ¿no?, que después va a ser el reino de los cielos, ¿no?, que la comparación va a ser, uh-huh, el reino de los cielos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que el pueblo hebreo empieza a ser una costumbre de ese memorial, ¿no? Y según la tradición judía en el Antiguo Testamento, entonces, uh-huh, había un momento en que la Pascua debía festejarse obligadamente en el Templo de Jerusalén, ¿no? O por lo menos una vez en su vida tenían que ir. Eso es verdad, ¿no? Eso pero es verdad. Todos los demás, sí, que no estaban ahí, sí. tenían que festejarlo. Exacto. Con los panes ácimos y con el vino, en esa costumbre hebrea. ¿Cómo podemos complementar esto, hermano Javier? Mire, hermano, en ese sentido, usted tiene razón, que en un momento la celebración de la Pascua se hace parte de la liturgia judía. O sea, cada año se recuerda este momento tan crucial y tan importante para el pueblo de Israel, el haber sido liberado de Egipto de la mano poderosa de Dios. Entonces, esto se hace parte de la liturgia. Todos los años lo recuerdan. Y es verdad que en primeros momentos el sacrificio del cordero lo podía hacer el padre de familia en sus casas, se hace esto. Pero con las reformas de Josías,
¿no?, del rey Josías, todo este sacrificio pasa al templo. Es decir, para celebrar la Pascua se tenía que llevar el cordero sacrificial al templo para que sea sacrificado en el templo. Y luego de eso, claro, se llevaba eso a la casa y se comía, ¿no? Entonces cambió un poco la figura. Por eso, si se dan cuenta, estimados hermanos y hermanas, Jesús tiene esta connotación, el de dejar en una comida, y justamente en el día de Pascua, el celebrar la Pascua, porque Jesús celebró la Pascua, pero Él se puso en vez ahora del cordero. Ya no es el cordero el animal, sino Él, como persona, el Hijo de Dios, se pone voluntariamente como el cordero sacrificial para liberarnos a todos los seres humanos de todos los males y pecados que nos atañen. Entonces, esta vivencia que tuvo el pueblo de Israel y que la sigue teniendo, pasa en un momento con Jesús a tener otra connotación. El cordero sacrificial, y como dice justamente también el Apocalipsis, ¿no es cierto?, el cordero inmolado es aquel que vence al mal. Entonces es Jesús con su muerte y resurrección nos da la posibilidad de participar plenamente en ese banquete de la Pascua, que ahora se traduce también como Eucaristía, ¿no es cierto? Y claro, en el mundo metodista y otros mundos es la Santa Cena, ¿verdad? Es el momento en que también nos recordamos, hermano, sino hacemos un memorial. Porque como lo dice bien claro en la carta de los Hebreos, Jesús se sacrificó una sola vez. No estamos recordando la muerte de Jesús, no, sino estamos participando de la muerte de Jesús y su resurrección. Ese es el memorial, hermanos, ¿no? Cuando participamos de la Santa Cena o de la Eucaristía, estamos entrando en la misma dinámica, estamos entrando en esa posibilidad de vivir con Jesús el momento de su crucifixión y de su resurrección. Eso tiene que quedar claro. No estamos haciendo un recordatorio, sino estamos haciendo un memorial de lo que el Señor nos dejó. Hagan esto en memoria mía. Memoria de mí. Exacto, hermano, ¿no? Sí. Hay que también un poquito aclarar a los hermanos oyentes que el pueblo hebreo también, cuando adopta sus costumbres en el Antiguo Testamento, como cualquier nación o cualquier cultura, va cambiando a través de la historia, ¿no? A través del tiempo. Así también como cuando antes de aprobar lo que era la Torá, también había muchos otros escritos. Entonces también igual tuvo que pasar tiempo para poder aceptar que era su ley de la Torá, y también tuvo que pasar tiempo para poder adoptar una Pascua en el mundo hebreo, como la vivió Cristo, como la empieza a vivir Cristo antes de su pasión y muerte, porque al comienzo el pueblo hebreo no lo vivía de esa manera, ¿no? Porque recordemos que en el desierto no había forma de hacer pan si no era el maná. Y luego ya se establece el panásimo, ¿no? El pan amargo para festejar la Pascua, y cuando nuestro Señor Jesucristo tomó el pan, ¿no? Ya estaba la costumbre hebrea adoptada. Exacto. ¿No ve? Sí. Pero hermano Javier, también hay muchos exegetas y entendidos que dicen que el pueblo hebreo no vivía una sola Pascua, que a veces vivía diferente, había otros tipos de Pascua también. Esto no es del todo para nosotros aceptado, ¿no? Porque en realidad hay una sola Pascua que está nominando el momento que, como usted ha dicho, hermano Javier, ese memorial de la salida de Egipto. Exacto. ¿No? Sí. ¿Es así, hermano Javier? Ese acontecimiento histórico se realizó una sola vez, y eso fue en la época justamente del Éxodo, en la época de Moisés, ¿no? De este gran patriarca profeta, que se habría repetido, o que el pueblo judío entendía como una réplica, no sé cómo decirlo, hermano, fue justamente en el exilio babilónico, que fue lo mismo. Es decir, en Babilonia ellos sufrieron esclavitud, todo esto, y también fueron liberados, ¿no es cierto? Pero esto fue interpretado a la luz del Éxodo. O sea, se interpreta a la luz del Éxodo, a la luz de esa salida de Egipto. Porque similar situación vivió en Babilonia. Pero no quiere decir que haya habido una segunda Pascua, no, sino que esa Pascua vivida ya
en la época de Moisés, se las revivió o se las reinterpretó en la época de Babilonia, ¿no? Cuando estuvieron exilados en Babilonia. Cuando la reina Esther salva a su pueblo. Claro, exacto, cuando tiene toda esa, ¿no?, esa vivencia justamente en esta época, es cuando el pueblo de Israel también clama a Yahvé, a Jehová, clama su liberación. Entonces recuerdan, ¿no?, traen a la memoria y muy fuertemente la época del Éxodo. Dijeron, si tenemos un Dios que nos libera. Entonces interpretaron eso también en la época del exilio babilónico y en su salida también. Pero no es que hubo una segunda Pascua, sino que se reinterpretó ese momento tan importante en la época de Moisés y ahora en la época del exilio babilónico. No hay para mí otra Pascua. Otra Pascua, ¿no? Sí, Compartimos desde el programa, hermano Javier, de que no hay otra Pascua, pero hay algunos que sostienen que hay otra más, ¿no? Que hay otra más. Está bien. Bueno, está bien, respetamos sus opiniones y criterios, ¿no? Cada uno tiene su teoría también, ¿no? Sí. Hermano Javier, pero resulta mucho más interesante tal vez enfocar la Pascua y propiamente la resurrección de Cristo a través del Nuevo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo Testamento vemos que durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se va anunciando su resurrección. Él va anunciando su muerte, va anunciando su resurrección, pero para que se cumpla, como bien decía la profecía, ¿no? La profecía de 500 años antes, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cómo ve usted, cómo podemos compartir cómo el Nuevo Testamento va tomando el tema de la resurrección de Cristo? El Señor, ya desde su práctica ministerial, ¿no es cierto?, desde que se encuentra con Juan el Bautista, ahí en el Jordán, Él empieza a anunciar el reino, con características muy distintas a las que se había tenido en el Antiguo Testamento. Es una práctica distinta. Los judíos esperaban un Mesías davídico, liberador, pero Jesús se presenta como un Mesías muy distinto al que se esperaba, y como el Señor va a ver en su actividad misma, ya va anunciando su resurrección. Pongamos un solo ejemplo, hermano, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús sube con sus 3 discípulos más queridos, se transforma, ¿no?, la transfiguración. Esa transfiguración ya es un adelanto a sus discípulos de la resurrección, ¿no? Es decir, ya Jesús se muestra en plena gloria, pero claro, no se muestra en su totalidad, imposible mostrarse en su totalidad de su gloria a sus discípulos, pero sí ya se muestra en plena gloria, el momento en que Él aparece resplandeciente al lado de Moisés y Elías, ¿no es cierto?, los 2 grandes profetas del Antiguo Testamento, la ley y el profetismo del Antiguo Testamento. Entonces ya tenemos ahí un adelanto, por decir así, de la resurrección. Y luego va a haber varios textos en los evangelios sinópticos y en Juan que van a ir mostrando a los discípulos que es necesario que el Hijo de Dios pase por la muerte para que todo el plan salvífico quede bien plasmado en nosotros. La resurrección es necesaria, digamos, en todo caso, ¿no? Jesús no busca la muerte, hermano. Tenemos que sacarnos eso también de la cabeza. Es el sistema. Es esa sociedad excluyente, esa sociedad egoísta, esa sociedad que discrimina, la que lleva a Jesús a la cruz, a la muerte. No es que el Señor busca la muerte, sino la acepta, porque sabe que es el único medio que va a desterrar definitivamente estas prácticas inhumanas. Entonces va y sabe que la Pascua, el momento fundamental de la entrega de su cuerpo, porque Él ha de ser ahora, repetimos, el cordero que se ha de sacrificar, es esa instancia, ¿no?, que Jesús llega a ese momento después de haber enseñado a un grupo de discípulos todo aquello que el Señor le ha enviado a anunciarnos. El mensaje del reino. ¿Y qué es el mensaje del reino? Es básicamente el vivir en fraternidad, el buscar una sociedad más justa y todo esto, hermano, ¿no? Todo lo que nos describe justamente en los 4 evangelios. Entonces, la llegada al momento del sacrificio, el Señor ha de tomar este momento tan importante para el mundo israelita, la Pascua, la salida de Egipto a la liberación. Pero en este caso, lo que Jesús nos está diciendo ahora es liberarnos de todo lo que nos hace daño, de todo aquello que nos
perjudica como seres humanos. Y la única forma es esta, su entrega de amor. No hay una entrega más grande de amor que morir y ser inocente en cruz, ¿no es cierto? Entonces, ese es el caminar de Jesús. Cuando Él muestra, enseña una nueva forma de vida, una nueva forma de interrelacionarnos socialmente, causa malestar en la gente. Si leemos el Evangelio de Juan, dice, hagamos un plan, porque este hombre justo nos perjudica. ¿Se da cuenta, hermano? Este hombre que es justo perjudica. Entonces, hagamos un plan para hacerle daño, para matarlo. Tremendo, hermano. Eso es realmente dañino, ¿no? Eso es, no sé, es llegar al fondo de la maldad. Entonces, por eso es que Jesús acepta la muerte. No es porque la busca Él, sino que acepta porque sabe que es la única forma en la que va a planificar el mensaje de salvación. ¿Y cómo que es, hermano? ¿No? Así es, hermano Javier. Hay que destacar que el Sanedrín se reunía de día, mas no de noche. Exacto. Y cuando le tocó juzgar a Cristo, lo hacen de noche. Lo hacen de noche, o sea que todo estaba planificado. Y además tiene una significación importante la oscuridad, hermano, en relación teológica, ¿no es cierto? Que lo oscuro siempre significa aquello que está apartado de Dios. De Dios. Y vamos un poquito, hermano, ya a la cuestión del mismo momento de la resurrección, tomando en cuenta esto de la oscuridad. Tomando el Evangelio de Juan, cuando María Magdalena va al sepulcro, ¿a qué momento va? Cuando todavía está oscuro. Es decir, ese es el camino pascual. Estamos en la oscuridad. Vamos al encuentro del Señor, que es la luz. Entonces tiene un simbolismo muy profundo esto, ¿no? De la oscuridad. El Sanedrín se reúne de noche como nunca lo había hecho, pero también tiene el simbolismo de la maldad, ¿no? De la oscuridad, donde se planifica lo malo, lo que hace daño. Entonces es de noche. Es una significación muy importante, un simbolismo que marca, ¿no? El Evangelio, sobre todo de Juan. Así es, hermano. Pero también me gustaría a mí, hermano Javier, si podemos conversar un poco, lo que señala en Lucas 22, ¿no? Uh-huh. Dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, Uh-huh. que se llamaba la Pascua. Exactamente. Entonces es sí. cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la Santa Cena. Uh-huh. Y entonces la instituye de conformidad a la costumbre hebrea, parte el pan, ¿no? Y le señala y dice, este es el cuerpo que va a ser entregado por ustedes. Por ustedes. Sí. Y hacer esto en memoria de mí, Uh-huh. ¿no? Y pasada la cena, toma el vino, ¿no? Y lo reparte igual, lo pasa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Uh-huh. Del nuevo pacto. Exacto. ¿No? Entonces, como usted bien ha dicho, hermano, es el cordero Sacrificial. sacrificial, ¿no? Para el perdón de los pecados del mundo. ¿Cómo podemos dar un punto de vista teológico a esto, hermano? Es tomar un poco lo que ya usted ha mencionado también, Humberto, es que viene de la tradición judía, ¿no? El pan ácimo, que ahora Jesús primero bendice, da gracias. Bueno, son dos lecturas que tenemos. En Marcos y en Mateo, ¿no es cierto?, nos dice que bendijo. Lucas y Pablo dicen dio gracias. Dio gracias. ¿No? Entonces, es un poquito la diferencia entre estos dos, digamos, ¿no? Dos versiones. Pero lo que hace Jesús es decir, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. O sea, es el simbolismo que después va a ser entregado en la cruz, en sacrificio mismo, ¿no es cierto? Pero simbólicamente deja el pan como su propio cuerpo. Es decir, que al partir el pan, no imaginemos, hermanos, que solamente partió el pan en dos, sino que hizo pedacitos el pan, ¿no? Pedaceó, y todos los que estaban allá comieron. Es decir, se hicieron parte del cuerpo de Jesús. Y Jesús también se hace parte de nuestro cuerpo. No quizás en el sentido biológico que entendemos, sino más espiritual, teológico. O sea, se hace parte de nosotros y nosotros nos hacemos parte de Jesús. En relación al cuerpo. En lo que dijo usted, hermano, la cuestión del vino, ¿no? La sangre que va a ser derramada por él, por nuestros pecados. Esa sangre inocente que se derrama por toda la culpabilidad del mundo, ¿no? Que también en la muerte en cruz, sabemos esto, cuando es el atravesado por la espada y demás cuestiones, ¿no? Como brota
sangre y agua del costado del Señor. Entonces la sangre tiene este simbolismo, ¿no?, de la nueva alianza. Ahora no se olviden que con Moisés, él pidió también cuando subieron al Sinaí, ¿no es cierto?, y trajo los mandamientos y se hizo sacrificios, él pidió recipientes donde poner la sangre de los corderos sacrificados. Y con esta sangre Moisés roció al altar y al pueblo. Es decir, como simbolizando que la sangre del pueblo también está rociada en el altar, lo propio que hace Jesús. Pero con el simbolismo más profundo de que Él ahora es el cordero sacrificial, que con el pan y la sangre hay una nueva alianza. Esa fue la alianza con Moisés, ¿verdad? Los 10 mandamientos hechos en piedra. Pero con Jesús ya no es en piedra. Él es el signo de la nueva alianza. Jesús es el signo de la nueva alianza. Así es, hermano. Ahora, el mundo cristiano hoy día, ese domingo va a festejar la Pascua. Sí. Para otros la Pascua de la Resurrección. Y para otros simplemente la Resurrección. Y como sabemos, hermano, eso tiene una gran significación. Sin esa resurrección, nuestra fe no existiría, ¿no? Y esa tiene una visión también muy profunda. La encontramos en Pablo, porque Pablo la enfoca muy bien. ¿Cómo podemos comentar este aspecto, hermano? Creo que el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy fuerte del encuentro con el Señor, ¿no?, que él mismo los relata, y los Hechos de los Apóstoles también los relatan en 3 ocasiones. Sin embargo, Pablo entiende que el encuentro con el Señor es una revelación. Así que en esta revelación Dios le ha dado todo el conocimiento sobre su Hijo Jesús, y le pide que esto lo transmita a los gentiles. Y algo que entendió perfectamente también Pablo es justamente lo que él mismo dice, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, el fundamento de nuestra fe es justamente la resurrección del Señor. Aquello que los apóstoles que estuvieron con él dieron testimonio. Habíamos hablado de Magdalena, que fue al sepulcro, y como vio la piedra quitada, la primera impresión que ella tiene, ¿qué es? Se han robado el cuerpo del Señor, ¿no? O sea, no logró captar todavía lo que Jesús tanto les había insistido de la resurrección. Avisa esto a Pedro y al discípulo amigo. Ambos corren al sepulcro. El discípulo amigo llega primero. Llega Pedro, deja que Pedro entre primero y ve el sudario y las sábanas en la posición en que estaba. Pedro se queda quizás atónito, pero el discípulo amigo, al ver eso, dice, vio y creyó. Es decir, que encuentra en la disposición de las sábanas y del lienzo un signo, el signo de la resurrección. Los otros testimonios, el camino de Emaús, ¿no?, que iban huyendo de Jerusalén, se encuentra Jesús con ellos, no lo pueden reconocer. ¿Cuándo lo reconocen? Al partir el pan. Y él desaparece. Ellos vuelven a Jerusalén, pero ya se había encontrado también con Pedro. O sea, son estos testimonios de la resurrección del Señor, ¿no?, que básicamente nos dicen que sí, verdaderamente Jesús ha resucitado. Por los distintos momentos en que se encuentra y en distintos factores que se encuentra, y siempre el Señor se pone a comer, como para decir, oye, no soy ningún fantasma, ningún espectro, ¿no? O sea, como con ustedes. Entonces, esta resurrección que la vivimos y la debemos vivir hoy, por más distintos nombres que le podamos poner, es básicamente esta cuestión de la Pascua, la resurrección del Señor, que es fundamento de nuestra fe. Repito, no la podemos vivir solamente como recordando, sino que tenemos que vivir ese momento. Ese es el memorial, hermano Humberto. O sea, si recuerdo, no me va a llegar. Tengo que vivir. Es como si yo estuviera en ese momento en el Calvario con el Señor. Ese es el memorial, lo que nos pide el Señor. Hagan esto en memoria mía. Vivir ese momento como estuviéramos nosotros ahí con el Señor. De eso se trata, hermano, de vivir esta resurrección del Señor, y que básicamente debe cambiar el sistema de vida, debe cambiar la lógica de vida que tiene la persona.
Si la resurrección no hace eso, hermanos, creo que no estamos viviendo con intensidad la resurrección, porque es el fundamento básico, primario de la fe cristiana. Así es, hermano Javier, porque la resurrección nos da un Cristo vivo. Pero básicamente, ¿no? Básicamente, sí. y no hay fe si no hay un Cristo vivo. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, pues, si no sería un Cristo muerto, ¿no? Y eso no lo podemos admitir, es un Cristo vivo. Además de que esta resurrección ha marcado pues un hito en la historia profundo, ¿no? Sí. Y hasta el fin de los días, porque es el máximo milagro que hace Cristo, ¿no? El mismo Jesús ahí muestra que es dueño, como él decía, de la vida, ¿no? Y de la muerte, ¿no? Así es. Y de ahí la religión cristiana se diferencia con mucha profundidad de las otras religiones orientales, porque las otras están hablando de la encarnación o de la reencarnación, pero sí, no es una resurrección. Básicamente no. No es una resurrección. Aquí es una resurrección donde nuestro Señor ha resucitado tal cual era, en forma material, física, para que no exista duda de que era Él. ¿no? Y se dejó ver por sus discípulos. Y se dejó ver. Así que caminó, si no me equivoco, 40 días. Exacto, 40 días estuvo haciéndose presente en medio de sus discípulos, en distintas circunstancias, en distintos grupos, porque no olviden, hermano, no solamente eran los 11 apóstoles, 11 digo porque uno ya había quedado, ¿no?, fuera de combate, digamos, sí, pero entre los distintos discípulos el Señor se fue presentando. Ahora, algo que quede claro también, hermano, es que la resurrección, no piensen, queridos hermanos, que vamos a resucitar en este cuerpo que tenemos hoy. Porque el Señor mismo lo dijo, cuando estos fariseos le hicieron una pregunta, ¿no?, tramposa. Sí. Cuando él dijo, una mujer se casó con 7 hermanos porque fueron muriendo de uno en uno. Y le dije, cuando resucitemos, ¿de quién va a ser su esposa? Su esposa. Y Jesús, ¿qué les dice? De ninguno, porque cuando resucitemos vamos a ser como ángeles. Ángeles, como espíritu. Es decir, vamos a tener otra materialidad. No vamos a ser carne y hueso. No sé qué materiales, hermanos, pero el Señor lo ha dicho y vamos a tener otra y de resucitar, sí vamos a resucitar. Esto para nosotros, querido hermano, y para todo el mundo cristiano, significa, como ya lo reiteramos, el fundamento de nuestra fe, porque la resurrección es la esperanza que tenemos, ¿no? Y es la promesa, ¿no?, que tenemos. Y la promesa que tenemos que va hasta el reino de los cielos. Entonces, sin esta no podemos nosotros tener nada presente. Todo el mundo que se llame cristiano, no importa su visión, ¿no?, ni su doctrina, ¿no? Ni su doctrina, no importa ni su visión ni su doctrina. Entonces, eso hace que nosotros podamos tener un Cristo vivo y que hoy por hoy sigue vigente y va a seguir vigente hasta el fin, hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Hasta su retorno glorioso. Hasta su retorno glorioso. Sí. ¿Cómo podemos terminar este aspecto, hermano Javier, para entrar en finales y para que tengamos su despedida, hermano Javier? Bueno, este gran acontecimiento que celebramos este domingo, hermanos y hermanas, es, reitero, fundamento de nuestra fe. Y esta promesa que nos ha hecho el Señor de estar en medio de nosotros siempre y esperar su retorno glorioso, ha de significar también para nosotros el volver a la vida. Esa es la resurrección. ¿Estamos vivos? Sí. El volver a la vida significa que vamos a tomar otra condición como seguidores del Señor. Entonces, esta resurrección del Señor tiene que marcar la vida de cada uno de nosotros, marcar profundamente nuestros valores, nuestra forma de concebir la vida, y eso tenemos que transmitirlo a los demás. Porque al resucitar el Señor y al encontrarse con sus discípulos, el último pedido o mandamiento que les hace es que anuncien esto a todos los pueblos, ¿no es cierto? Que lo anunciemos a todos los pueblos. Entonces, esta segunda llegada del Señor, espero que a todos nos encuentre trabajando en este sentido, anunciando la palabra de Dios y esperando, por supuesto, la resurrección. Así es, querido hermano Javier. Para todos quisiéramos decirles que, como Pablo nos dice, ¿no?, morir en Cristo y volver a nacer
en Cristo. Exactamente. Y esto ese es el camino de la vida cristiana, ¿no? La fe en Cristo. Solo Cristo, un Cristo vivo porque ha resucitado y está con nosotros presente. Y esta es la alegría que tiene el mundo cristiano. Así Y es, esta es la hermano. alegría que tenemos que tener este domingo de Pascua. Por lo cual, queridos hermanos, les deseamos que tengan unas felices Pascuas en este domingo. Gracias, hermano Javier, por su compañía. Y queridos hermanos, no nos dejen de escribir al mail sembradorhf@hotmail.com. Amén. Amén.